Hola, buenas noches para todos. Qué bueno poder estar nuevamente con ustedes el día de hoy. Hoy ya llegamos a la tercera parte de el libro Animales a Dioses de Yuval Noah Harari. Hemos aprendido bastante durante estas tres sesiones, dando las ideas más importantes y generales en cuanto al el libro. Ya hemos pasado por la revolución agrícola, primero la revolución cognitiva, ¿sí? Donde hablamos del Homo sapiens y todo lo que es nuestros antepasados, los neandertales, la evolución del ser humano como tal, desde el nacimiento pues como tal de lo que se considera la tierra, y la revolución agrícola. Y hoy vamos a llegar a la tercera gran parte de este libro, que es la revolución científica, que a mi modo de ver o como preferencia, junto con la parte del capítulo de construyendo pirámides de las ficciones que creamos los seres humanos, para mí es mi preferida el día de hoy, la que tiene que ver con la revolución científica, porque es lo que estamos viviendo en la actualidad. Entonces vamos a hablar de las ideas generales. No olviden por favor darle like a estos videos, suscribirse al canal de YouTube, el cual está allí en mi perfil de Instagram. Y la verdad que las páginas que vamos a abarcar hoy son como mi parte favorita de este libro. Ya solamente nos resta una sesión para terminar de poder analizar las ideas principales de este gran historiador israelí, Yuval Noah Harari, donde definitivamente pues nos despeja o nos abre la mente de lo que ha sido el ser humano por el paso de esta tierra. Las páginas que vamos a analizar el día de hoy son de la página 230 a la 344, y básicamente empieza a hablar de los estados. Recordemos que la sesión pasada, lo último que terminamos fue analizando como de manera general los diferentes imperios, o por lo menos los más importantes que han existido en la humanidad, como lo fueron el británico, el chino, el árabe, el romano, el ateniense, el primero que fue el acadio. Entonces allí se hablaba como qué era un imperio, qué se constituía un imperio y cuáles eran las características de los imperios. Ya ahorita en este capítulo, o en estas páginas, que es de la 230 a la 344, empieza a hablar de los estados. Y algo bien importante con lo que empieza estas páginas es que los estados tienen cada vez menos independencia, ¿no? Y allí es donde hablamos, por ejemplo, de la geopolítica, de la macroeconomía, y de cómo lo que sucede en el mundo afecta de una u otra manera lo que pasa en nuestro territorio, ¿no? Y haciendo eco a Dostoyevsky, ese escritor ruso, donde decía que lo que le pase a un ser humano en cualquier parte del planeta nos está pasando a nosotros, o le está pasando al otro ser humano que está en la parte más lejana de ese ser humano que le sucede esta situación, y que no se conocen, y que posiblemente pueden tener creencias, religiones, políticas, culturas diferentes. Entonces es como un efecto dominó, ¿no? Lo que pasa en una parte del mundo de una u otra manera va a repercutir en el mundo entero. Entonces, ¿qué es lo que dice acá en la página 231? Dice, el mundo todavía está fragmentado políticamente, pero los estados cada vez tienen menos independencia. Ninguno de ellos es realmente capaz de ejecutar políticas económicas independientes, de declarar y sostener guerras a su antojo, ni incluso de gestionar sus propios asuntos internos como les plazca. Los estados se hallan cada vez más abiertos a las maquinaciones de los mercados globales, a la interferencia de las compañías y organizaciones no gubernamentales globales, y a la supervisión de la opinión pública global y al sistema judicial internacional. Los estados se ven obligados a amoldarse a los estándares globales de comportamiento financiero, política ambiental y justicia. Y nada más claro para entender estas líneas que plantea Harari, lo que sucede por ejemplo con Rusia, con Ucrania. Como vemos, por ejemplo, que en algún momento un país dice, como ustedes son dictadores, por ejemplo, con Venezuela, y rompemos relaciones comerciales, pero vemos como Estados Unidos, en contrapeso, para cerrar el mercado financiero a Rusia, entonces ya realizan negociaciones con Venezuela para comprarles petróleo, para
intercambiar bienes y servicios. Entonces allí es donde nosotros pensamos, bueno, pero si es un país dictador Venezuela, sí, si está gobernado por un dictador, entonces cómo las grandes potencias vuelven a entablar relaciones con este país. Y es donde podemos de esa manera reflexionar en cuanto a estas líneas, de que ningún país en el mundo tiene autonomía, ¿sí? Y que cada vez más realmente los que gobiernan el mundo son los que están en la sombra, ¿sí? Simplemente los presidentes de las naciones son unas figuras que aparecen allí y que supuestamente son los poderosos o los que representan a estas naciones, pero sabemos que detrás los que realmente dominan el mundo son los grandes conglomerados de empresas, de privados, y que lo que pase en una parte de la telaraña va a afectar a la otra parte de la telaraña. Entonces es algo bien complejo, y todo esto de la geopolítica es lo que nos permite entender por qué, por ejemplo, las naciones no acuden al llamado de ayudar o no a determinado país en una guerra, o cuando, por ejemplo, Rusia quiere invadir o invade Ucrania. Entonces, todo lo que pasa con el dólar, todo lo que pasa cuando se le cierra la parte económica a Rusia para que afectarlos, pero a la vez el mundo se ve afectado porque Rusia suministra gas, suministra diferentes productos, materias primas al mundo. Entonces todo es algo muy complejo y no es tan sencillo como simplemente vamos a cerrar el mercado financiero, o vamos a bloquearlo económicamente, o vamos a enviar unos tanques de guerra, o bueno. Entonces es muy interesante cómo empieza la parte de este libro de la tercera sesión hablando de este tema. Y ya más adelante Harari plantea el papel de las religiones, ¿sí? Empieza a tocar el tema de las religiones, y también como una constructo de lo que es esas ficciones que los seres humanos llevamos a cabo. Y básicamente dice que si bien como algo tan importante como el dinero, como hemos analizado en las sesiones pasadas, que es una ficción que, a pesar de ser un papel o ser un símbolo, permite que los seres humanos podamos desarrollar confianza y podamos actuar y generar negocios, intercambio de bienes y servicios. También Harari plantea cómo las religiones permiten que esto también unifique a la sociedad, que si hay algo que ha podido unificar a la sociedad y colocarlo de acuerdo en cierta manera para que pueda avanzar hacia algo, ha sido las religiones. ¿Por qué? Porque estas, independientemente del lugar del mundo donde se encuentre, tienen como ciertos principios que llevan a que los seres humanos, a pesar de diferentes pensamientos que tengamos, podamos ir en pro de algo en común. Entonces, por ejemplo, aquí ya lo que hace Harari es plantear de cómo en la revolución agrícola, ¿sí?, se empezó a mezclar todo esto, el tema de las religiones politeístas, y de cómo entonces ya empezó a existir que el dios de la fertilidad, el dios de la tierra, el dios de la lluvia, el dios de la guerra, y cómo estos imperios, menciona Harari que en los imperios, por ejemplo, egipcio, romano y azteca, lo que predominaba era las religiones politeístas, y que lo que pedían los imperios era, mire, hay unos dioses generales, ¿sí? Hay unos dioses que nosotros como imperios, ¿sí?, el egipcio, romano, azteca, somos los que tenemos como en la cúspide. Y a nivel local, dentro de ese imperio, y sabemos que un imperio es el conglomerado de varias ciudades o de varios territorios, de varias culturas, entonces a nivel local ustedes pueden tener sus propios dioses, pero ustedes deben tener presente que en el imperio en general debe predominar X o Y dioses, ¿sí? Entonces los imperios lo único que pedían era el respeto por estos dioses generales y estos rituales imperiales. Y Harari hace aquí un análisis en cuanto al cristianismo, ¿sí? Entonces siempre hemos tenido la concepción, o hemos escuchado como, ay, pobrecitos los cristianos, ¿sí? Han sufrido mucho en la humanidad, han sido perseguidos, han sido vilipendiados, la historia de Cristo, ¿cierto?, en Roma, y todo lo que nos han mostrado las películas y demás. Y Harari, este historiador, plantea en el libro algo bien interesante en cuanto a los cristianos, y cómo él hace un análisis que, por ejemplo, entre los 300 años posteriores a la crucifixión de Jesucristo, inclusive los cristianos
llegaron a masacrar y asesinar a más personas de lo que llegó a realizar, por ejemplo, otras creencias religiosas. Entonces Harari plantea en el libro lo siguiente. Dice: el único Dios que los romanos se negaron a tolerar durante mucho tiempo fue el Dios monoteísta y evangelizador de los cristianos. El Imperio romano no exigía que los cristianos renunciaran a sus credos y rituales, pero esperaban de ellos que respetaran a los dioses protectores del imperio y la divinidad del emperador. Esto se consideraba una declaración de lealtad política. Cuando los cristianos rehusaron hacerlo de forma vehemente y siguieron rechazando todos los intentos de llegar a un compromiso, los romanos reaccionaron persiguiendo a los que consideraban una facción políticamente subversiva. E incluso esto lo hicieron de mala gana. En los 300 años transcurridos entre la crucifixión de Cristo y la conversión del emperador Constantino, los emperadores romanos politeístas iniciaron solo 4 persecuciones generales de cristianos. Los administradores y gobernadores locales incitaron a la violencia anticristiana por su cuenta. Pero aún así, ojo con esto, si sumamos todas las víctimas de todas estas persecuciones, resulta que en estos 3 siglos los politeístas romanos mataron a no más que unos pocos miles de cristianos. Por el contrario, a lo largo de los siguientes 1500 años, los cristianos masacraron a millones de correligionarios para defender interpretaciones ligeramente distintas de la religión del amor y la compasión. Entonces, el Imperio Romano sí respetaba a estos dioses locales, ¿sí? Pero quienes se llamaban cristianos, en pro de esto, no permitían o no quisieron tolerar que existieran más dioses, porque sabemos que desde el punto de vista cristiano solamente se habla del Dios como principal, ¿sí? De Jesucristo y como tal. Entonces mire lo que plantea aquí Harari en el libro. Dice: en estos 300 años después de la crucifixión de Jesucristo, inclusive fueron los cristianos los que más masacraron y asesinaron de lo que hubiera podido pasar en su contrario, ¿no? Lo que uno consideraría que pobrecitos los cristianos en su momento. Entonces, bien importante esta reflexión que hace Harari aquí en el libro. Ahora, ya Harari plantea como lo que son las religiones dualistas y las religiones monoteístas. Entonces dice que las grandes diferencias o rasgos generales de estos es que las religiones dualistas pues plantean que el mal, ¿sí? Que la lucha entre el bien y el mal no fue creado por Dios. Es decir, que el bien es independiente y que el mal es independiente. Y que tampoco el mal está subordinado a Dios. Entonces, ¿cuál es la lucha en el sistema dualista o en la religión dualista? La lucha entre el bien y el mal. Mientras que en el monoteísmo, las religiones monoteístas, se plantea el tema del libre albedrío. Y aquí se plantea que Dios permite que el humano escoja entre el bien y el mal, y este gran concepto que se conoce como el libre albedrío. Pero entonces ya se empieza a hacer una serie de cuestionamientos, ¿sí? Por ejemplo, en el mundo dualista, donde Dios no tiene control sobre el mal, supuestamente, sino que el bien es independiente y el mal es independiente, entonces se empiezan a surgir una serie de preguntas. Si el bien es independiente y el mal es independiente en este sistema de religiones dualistas, entonces ambos deben obedecer a ciertos principios. ¿Y cuáles son esos principios entonces a los que obedecen? Y si Dios no tiene inferencia en el mal, ¿sí? Mientras que en religiones monoteístas se plantea que Dios sí tiene inferencia tanto en el bien como en el mal. ¿Y cómo en el mal? En permitir que el mal pueda existir en la humanidad. ¿Cómo? A través del albedrío. ¿Y qué es el albedrío? Que el ser humano pueda escoger entre realizar aquellos actos que consideramos buenos o aquellos actos que se consideran malos a los ojos de Dios. Entonces, pero se surgen una serie de cuestionamientos, como por ejemplo, si Dios puede prever ciertas actuaciones que puede realizar el ser humano en determinadas situaciones, ¿sí? ¿Qué puede elegir el ser humano en determinada situación?
Entonces, ¿cómo va a permitir que ello suceda si eso finalmente va a repercutir en algo adverso para este ser humano, como es el sufrimiento espiritual, ¿sí? O tener una condena en su momento, ¿sí? Un juzgamiento. Entonces, básicamente son como las cuestiones que se hace Harari, o las preguntas que hace en relación a estos dos grandes sistemas religiosos, dualista y los monoteístas. También plantea Harari que de los dualistas, de las religiones dualistas, se desprende una bien importante, que es el zoroastrismo, ¿sí? Y allí es donde hemos escuchado a Nietzsche, ¿sí? Donde él escribió su obra más importante o más conocida, que es Así habló Zaratustra, que supuestamente era este profeta que existió entre los 1500 años, entre 1000 y 1500 años antes de Cristo, ¿sí? Entonces, este profeta Zaratustra. Y más adelante, en 1800 algo, fue allí donde Nietzsche también como plantea todo este tema de lo que es religiones dualistas, de cómo esto inspiró al zoroastrismo, y bueno, así habló Zaratustra, que es como su obra más importante. Y de esta obra dice que el zoroastrismo inspiró a lo que conocemos como el agnosticismo y el maniqueísmo, ¿sí? Entonces de allí vienen como estas corrientes de religiones. Mientras que por el lado de las religiones monoteístas, pues está lo que comúnmente conocemos como el cristianismo, ¿sí? Donde se cree en un ser superior, cristianismo, islamismo y el judaísmo, ¿sí? Entonces, sin embargo, también Harari plantea que dentro de algunas de estas religiones monoteístas, también muchos de ellos creen en temas que tienen que ver con el dualismo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, como Dios versus Satanás, y que son dos seres independientes y que luchan como tal, y que inclusive Dios en muchos de esos casos recibe o necesita de la ayuda del ser humano para luchar contra ese otro ser independiente que es Satanás, y es allí donde se habla, por ejemplo, de las cruzadas y demás en la historia de la humanidad. Bueno, también Harari plantea que asimismo hay otras religiones cuyo foco principal no son los dioses y las entidades sobrenaturales, tal como lo es el cristianismo, el islamismo y demás, ¿sí? Él plantea, hay otras series de religiones o de creencias que tienen su foco principal es en las leyes de la naturaleza y hacen caso omiso a los dioses como tal. Entonces coloca el ejemplo del jainismo, ¿sí? El budismo de la India, ¿sí? El taoísmo, el confucianismo de la China, el estoicismo, el cinismo y el epicureísmo, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la base principal de todas estas religiones? Se centran en las leyes de la naturaleza y dejan a un lado o hacen un caso omiso a lo que son los dioses. Entonces, Harari plantea como una de las más importantes, por ejemplo, el budismo. Entonces empieza a hablar, hace una serie de todo lo que es de reflexiones en cuanto a lo que es históricamente el budismo, de cómo surgió el budismo y cómo particularmente en el budismo a la persona que se emula o que se considera como a seguir no es un dios, sino que es un humano, ¿sí? Que era Siddhartha Gautama, ¿sí? De cómo este rey dejó su palacio y en busca de poder de encontrar o hallar lo que conocemos como el nirvana o la iluminación. Entonces allí en el libro plantea en la página 249 algo bien interesante. Dice, en cuanto al tema del budismo, la gente busca riqueza y poder, adquiere conocimientos y posesiones, tiene hijos e hijas y construye casas y palacios. Sin embargo, no importa lo que consigan, nunca están contentos. Los que viven en la pobreza sueñan con riquezas. Los que tienen 1 millón desean 2 millones. Los que tienen 2 millones quieren 10. Incluso los ricos y famosos rara vez están satisfechos. También ellos se ven acosados por obligaciones y preocupaciones incesantes.
hasta que la enfermedad, la vejez y la muerte les causan un amargo final. Todo lo que uno ha acumulado se desvanece como el humo. La vida es una carrera de ratas sin sentido. Pero ¿cómo escapar de ella? Entonces, ¿para qué esta reflexión? Finalmente, para centrarse en la palabra clave del budismo, ¿sí? O de lo que consideró este rey que supuestamente dejó su palacio, dejó sus riquezas y se fue en busca de alcanzar lo que se conoce como ese iluminación o ese estado de exaltación de nirvana. Entonces, la palabra clave aquí es el deseo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que plantea el budismo? Aceptar las cosas tal cual como llegan. Entonces, si yo tengo felicidad, no es anhelar más felicidad de la que tengo, porque ese anhelar más implica que yo me voy a ver expuesto a que no obtenga más de la felicidad que tengo en ese momento y por lo tanto va a venir la frustración, ¿sí? Va a venir la tristeza. Asimismo, caso contrario con la tristeza. Si yo acepto la tristeza tal cual como se me es entregada en la vida y no anhelo como la felicidad, entonces no voy a sufrir. Entonces, el pensamiento central del budismo es controlar el deseo, ¿sí? Y aceptar las cosas como son. Y para llegar a ello, entonces, después de Gautama, ¿sí? Que más adelante al alcanzar la iluminación o el nirvana, se conoce como Buda. Después de él haber recorrido el mundo, de haber estado con varios personas sabias, de haber tratado de entender el sufrimiento, la felicidad, por qué la gente sufre, por qué es feliz, qué causa el sufrimiento, qué causa la felicidad, las cosas materiales, pues él llegó a la conclusión de que estableció un método, ¿sí? O una serie de principios o de meditaciones que van a llevar a que podamos controlar supuestamente el deseo y aceptar las cosas como son. Entonces, ¿cuál es la clave principal? La meditación. Y al seguir estos pasos de la meditación se va a alcanzar el nirvana. ¿Y qué es el nirvana? ¿O qué significa? Extinguir el fuego. ¿Y qué fuego es el que se va a extinguir? El fuego del deseo, ya sea para lo que anhelamos o lo que nos está produciendo alguna tristeza, pero que en exceso, cualquiera de los dos extremos, nos está, entre comillas, perjudicando porque nos va a hacer sentir inconformes, ¿sí? Y va a llevar a la frustración. Y la frustración se puede dar tanto por la felicidad como por la tristeza o por cualquier otro de estos factores semejantes. Ahora, ¿qué plantea Harari aquí en la página 252? Dice: la única manera de liberarse completamente del sufrimiento es liberarse completamente del deseo. Y la única manera de liberarse del deseo es educar la mente para experimentar la realidad tal como es. Esta ley, conocida como Dharma o Dhamma, es considerada por los budistas como una ley universal de la naturaleza. Que el sufrimiento surge del deseo. Es verdad siempre y en todas partes, al igual que en la física moderna. Bueno, entonces allí ya se plantea este tema de la meditación y demás, y es como la serie de lo que hace Harari acá en cuanto a las religiones como tal. Después se empieza a hablar de, antes de iniciar el capítulo más, la tercera gran parte de este libro, ¿no? Tercera gran parte de este libro, que recordemos que la primera parte habla de la revolución cognitiva, la segunda la revolución agrícola y la tercera, que es la que estamos abordando en estas páginas, es de la revolución científica. Y antes de empezar este capítulo, ya Harari plantea durante los últimos 300 años aquellas ideologías que han surgido y que él dice como podrían ser religiones, pero que a estas ideologías no les gustan que les llamen religiones. ¿Y cuáles son estas ideologías que podrían asemejarse a estas religiones de antaño? El capitalismo, ¿sí? El comunismo, el nazismo, el nacionalismo y el liberalismo. Entonces Harari empieza a hablar cómo cada una de estas ideologías tiene sus propios dioses, tiene sus propias escrituras sagradas, ¿sí? Tiene sus propios profetas, ¿sí?
Entonces es muy interesante esta parte del libro, porque entonces cuáles son las escrituras sagradas del comunismo, cuáles son sus profetas, cuáles son las escrituras sagradas del nazismo, qué se entendió por el nazismo, nacionalismo, el liberalismo, y bueno, entonces todo esto es como un brochazo o un pincelazo para que nosotros podamos saber qué plantean en estas páginas Harari, para que vayamos y leamos y podamos aprender de estos puntos. Ya viene lo más importante de esta parte, de esta tercera sesión, que es la revolución científica. Y ya se habla de la evolución del mundo como tal, ¿sí? A lo que es la actualidad y lo que espera en el futuro. En cuanto, por ejemplo, hace una comparación de armamentos, los barcos, el desarrollo de las ciudades, por ejemplo, la llegada del hombre a la luna, de cómo, por ejemplo, la medicina ya las bacterias las convierte de tal manera o las lleva a cabo dentro de un proceso científico para crear medicamentos. Y habla del, quizá lo que considera Harari, el momento más definitorio o importante de los últimos 500 años, y es lo que ocurrió en Alamogordo, ¿sí? Nuevo México. Y estamos hablando de algo que fue la creación de la bomba atómica, la primer bomba atómica, que de hecho ahorita dentro de unos pocos días se va a cumplir como cierta cantidad de años de haber ocurrido este hecho, que fue el 16 de julio de 1945. Entonces aquí Harari plantea, no solamente el ser humano creó aquello que avanzó en la humanidad, tanto en guerra, en armas, en medicina, en tecnología, sino que el ser humano ya creó aquello que inclusive puede poner fin de un solo clic a la humanidad. Entonces, la revolución científica, dice Harari, que lo más importante que plantea la revolución científica es reconocer nuestra ignorancia. Es lo más importante que ha dado la revolución científica. Y en la página 281, si ustedes pueden tener su libro allí, menciona lo siguiente. Dice, la ciencia moderna es una tradición única de conocimiento, por cuanto admite abiertamente ignorancia colectiva en relación con las cuestiones más importantes. Darwin no dijo nunca que fuera el sello de los biólogos, ni que resolviera el enigma de la vida de una vez por todas. Después de siglos de extensa investigación científica, los biólogos admiten que todavía no tienen una buena explicación para la manera en que el cerebro produce la conciencia. Los físicos admiten que no saben qué causó el Big Bang, o cómo reconciliar la mecánica cuántica con la teoría de la relatividad general. Entonces, la revolución científica, ¿qué plantea? Reconocer nuestra ignorancia, ¿sí? Y aquí Harari, por ejemplo, habla de la importancia de las matemáticas y de la estadística en esta época. Entonces dice cómo las ciencias humanas van a beber de las matemáticas, de la estadística, y coloca ejemplos de unos escoceses, ¿sí? Donde está como el sistema, uno de los sistemas pensionales más grandes del mundo. Entonces, cuando había una agrupación de mujeres, de esposos, de ovejas, que se iban a morir los esposos, entonces cuántas personas se podían pensionar con el futuro. Entonces empieza a desarrollar una historia de cómo fue surgiendo los sistemas pensionales, o por lo menos este, que es uno de los más importantes, sistema pensional escocés, y de cómo se ha ido tomando preponderancia, ha tenido importancia las matemáticas y la estadística. Inclusive dice, si a Jesucristo, a Mahoma, se les dijera de la importancia de las matemáticas y la estadística en la actualidad, pensarían que es un chiste. ¿Y por qué la importancia de las matemáticas o la estadística? Porque las ciencias humanas en la actualidad recurren o beben de estas fuentes para medir, ¿sí? O para tener indicadores tan importantes como la felicidad, medir la tristeza, los comportamientos de los seres humanos y demás. Y ya Harari plantea en este capítulo de la revolución científica todo el tema de la nanotecnología, ¿sí? Y de cómo van los avances en cuanto a este tema. Y específicamente Harari dice, hoy en día muchos norteamericanos, en la página 291, hoy en día muchos norteamericanos creen que la solución al terrorismo es la tecnología y no la política.
destinemos otros millones a la investigación del cerebro y cada aeropuerto podrá estar equipado con escáneres de fMRI que pueden reconocer de inmediato pensamientos iracundos y de odio en el cerebro de las personas. ¿Funcionan realmente? ¿Quién sabe? ¿Es juicioso desarrollar moscas biónicas y escáneres que lean el pensamiento? No necesariamente. Sea como sea, mientras el lector lee estas líneas, el Departamento de Defensa de Estados Unidos está transfiriendo millones de dólares a los laboratorios de nanotecnología y del cerebro para que trabajen sobre estas y otras ideas. ¿Y cuáles ideas? Sobre que en los aeropuertos, por ejemplo, haya tecnología que inclusive pueda prever o pueda establecer futuros comportamientos en razón a diferentes actitudes de comportamiento de las personas que por allí pasan, ¿sí? Inclusive llegar a leer el pensamiento, desarrollar moscas biónicas, ¿sí? Y todo lo que tiene que ver con estas cosas, ¿no? Que inclusive dicen como moscas que llegarían a tener más fuerza y más poder que inclusive otras armas de gran tamaño, ¿sí? Porque una mosca biónica o con nanotecnología podría descubrir los planes más macabros del enemigo. Entonces miren hasta dónde estamos llegando ya al tema de la tecnología y de cómo Harari plantea que se está invirtiendo mucho dinero en tecnología que pueda llegar inclusive a leer nuestros pensamientos. Entonces allí se plantean unas reflexiones bien interesantes desde el punto de vista no solo científico, sino desde los derechos humanos, ¿sí? Desde entonces, ¿dónde queda mi intimidad? ¿Dónde queda mi privacidad? Si en algún momento hay tecnología que puede incluso llegar a leer mis pensamientos. Entonces, aquí ya nos va dando unas pinceladas de lo que va a hablar Harari en los próximos libros que vamos a tener en el club de lectura, ¿sí? De Homo Deus y de 21 lecciones para entender el siglo XXI, especialmente de Homo Deus, donde habla del futuro y de todo esto de la inteligencia artificial. Entonces, aquí Harari ya en esta parte del libro, solamente nos falta unas cuantas páginas o la cuarta sesión, que es el próximo domingo, ya él nos va dando un brochazo, una antesala de lo que vamos a encontrar en Homo Deus. Bueno, Harari menciona, por ejemplo, dice, el hambre ya es cuestión del pasado, ¿sí? Antes pensábamos que la gente se iba a morir de hambre. Si hoy en día la gente se muere de hambre, es la excepción a la regla, y si eso sucede es porque el ser humano asimismo lo ha llevado a cabo por su egoísmo, ¿sí? Inclusive dice Harari que en la actualidad pues muere más gente inclusive de obesidad que de hambre. Página 295. Las personas todavía padecen numerosas degradaciones, humillaciones y enfermedades relacionadas con la pobreza, pero en la mayoría de los países nadie se muere de hambre. En realidad, en muchas sociedades hay más gente en peligro de morir de obesidad que de hambre. Entonces aquí ya plantea unas reflexiones filosóficas bien importantes. ¿Qué es peor, morir que la sociedad, que gran parte de la sociedad muera de hambre, o que ya llegue al punto que inclusive van a morir, se muere desde la obesidad, ¿sí? Su contrario, se va al otro extremo. Entonces esto da para que podamos reflexionar en cuanto a todos estos temas. Bueno, después Harari plantea un proyecto bien importante que se está desarrollando en el mundo, y es el proyecto Gilgamesh, ¿sí? Si es que se pronuncia así. Y bueno, Gilgamesh era un rey, ¿sí? Esto es una historia donde él tenía un amigo y este amigo pues falleció y vio que su amigo le salía un gusano por la nariz. Entonces ahí empezó a cuestionarse en cuanto a la muerte. Y este rey viajó por todo el mundo, luchó contra diferentes fuerzas y demás en pro de buscar aquello que pudiera vencer la muerte, porque él dijo, o sea, si mi amigo falleció, le está saliendo un gusano por la nariz, pues yo no quiero llegar a eso mismo. Y es aquí donde se plantea ya aquello que tradicionalmente religiones como el cristianismo, el islamismo han considerado como el fin terrenal del ser humano, o de que el ser humano llega hasta cierto punto y que hay vida después de la muerte, pero solamente llegaban hasta allí. Este proyecto Gilgamesh, ¿sí?, en la actualidad científico, en alusión a esta leyenda o a esta historia de este rey que
luchó y quería encontrar la solución en cuanto a la muerte terrenal, es lo que se plantea la ciencia actualmente, ¿sí? De cómo poner fin o luchar en cierta forma para que el ser humano pueda prolongar su vida más allá de lo que conocemos como la muerte fisiológica y demás. Inclusive Harari ya plantea cómo se ha avanzado, ¿sí? Cómo en épocas pasadas coloca ejemplos de cuál era el promedio de vida, por ejemplo, en los imperios, de cómo en la antigüedad un simple flechazo en un hombro ya representaba la muerte para esa persona porque no había antibióticos. Bueno, y empieza a desglosar y a hacer un análisis de cómo hemos avanzado, ¿sí? En prolongar la vida, pero cómo el ser humano quiere ir más allá, ¿sí? Y está este proyecto Gilgamesh. Y básicamente en la página 299, si ustedes tienen su libro allí, dice algo bien interesante. Dice: ¿cuánto tiempo hará falta para desarrollar el proyecto Gilgamesh? 100 años, 500 años, 1000 años. Cuando recordamos lo poco que sabíamos acerca del cuerpo humano en 1900 y cuánto conocimiento hemos adquirido en un solo siglo, hay motivos para ser optimista. La ingeniería genética ha conseguido prolongar 2 veces la esperanza media de vida de un gusano, y coloca ahí su nombre científico. Podría ser lo mismo para el Homo sapiens. Expertos en nanotecnología desarrollan un sistema inmune biónico compuesto de millones de nanorobots que habitarán en nuestro cuerpo, abrirán vasos sanguíneos bloqueados, combatirán a virus y bacterias, eliminarían células cancerosas e incluso invertirían los procesos de envejecimiento. Algunos científicos serios sugieren que hacia el año 2050 algunos humanos se convertirán en amortales. No inmortales, porque todavía podrían morir de algún accidente, sino amortales, que significa que, en ausencia de un trauma fatal, su vida podría extenderse indefinidamente. Entonces, bien interesante todo este tema del proyecto que es la lucha, ¿sí? Por que podamos ser amortales y no inmortales, como lo dice Harari allí en su libro. Ya esto nos da como la antesala o nos da como para que nosotros podamos ir a investigar como en cuanto a este proyecto y demás. Bueno, también hay otros proyectos científicos bien importantes que plantea Harari que se están llevando a cabo en la actualidad, y por ejemplo menciona en cuanto a acá 301, dice: él hace un cuestionamiento no solamente en cuanto a otros proyectos bien importantes desde el punto de vista científico, sino de cómo funciona la ciencia y de cómo los científicos en la mayoría de los casos no desarrollan proyectos porque es que yo amo la ciencia y quiero realizar esto, sino que detrás de estos grandes proyectos científicos, Harari plantea que realmente lo que mueve estos proyectos son temas políticos, económicos y religiosos, ¿sí? Que detrás de todos estos grandes proyectos, por mucho que los quieran disfrazar tal vez de altruistas o de alguna u otra manera en el avance de la medicina o del beneficio del ser humano, él dice que hay las bases fundamentales para que se promuevan estos proyectos científicos, y que a veces los científicos no saben, ¿sí? O desconocen, es porque son impulsados por estas 3 grandes bases: una base política, económica o religiosa. Dice: los propios científicos no siempre son conscientes de los intereses políticos, económicos y religiosos que controlan el flujo del dinero. Muchos científicos, de hecho, actúan por pura curiosidad intelectual. Sin embargo, solo rara vez son los científicos los que dictan el programa científico. Entonces, bien interesante esto, ¿no? Rara vez son los científicos los que dictan el programa científico. ¿Quién dicta los programas científicos? Pues los que tengan que ver con estas 3 grandes bases: políticas, económicas o religiosas. Entonces, ¿qué terminan siendo los científicos? Simplemente terminan siendo unos, entre comillas, títeres, ¿sí? O terminan siendo las fichas dentro de un engranaje para cumplir otros
fines macro como tal. Bueno, ya finalmente en estas páginas que estamos hablando hoy, las ideas generales de la tercera sesión de este libro de Animales a Dioses de Yuval Noah Harari, que estamos analizando la página 230, la página 344, finalmente Harari plantea el tema de América, ¿sí? Entonces ya empieza a hablar de Américo Vespucio, ¿sí? Américo Vespucci, habla del Imperio Azteca, habla de Hernán Cortés, de Cristóbal Colón, del Imperio Inca, por qué, por ejemplo, no fueron las expediciones provenientes de Asia o de Oriente que descubrieron América y por qué fueron los españoles. Empieza a hacer todos estos análisis, empieza a hacer el análisis de lo que fue el Imperio Azteca, de lo que fue el Imperio Inca, de cómo llegó Hernán Cortés, de cómo llegó Pizarro y cómo, entre comillas, o de una palabra coloquial que utilizamos nosotros, enredaron a nuestros antepasados aquí en estas tierras y cómo fue ese proceso de conquista. Entonces, muy interesante estas páginas finales de esta parte que estamos analizando hoy en la tercera sesión de este libro, para aprender en cuanto a nuestro continente, sí, América, y de cómo se fue dando históricamente esta parte. Y ya finalmente Harari, para terminar el día de hoy esta sesión, plantea lo que es el tema del credo capitalista. ¿Qué es el capitalismo? Ya aborda lo que es el capitalismo Harari y dice cómo funciona el capitalismo. Hace alusión a un importante economista en su momento, sí, de Adam Smith, que toma Harari para su estudio o para analizar lo que es el capitalismo o el mensaje que él quiere transmitir a través de este libro. Y por ejemplo dice algo bien importante acá en cuanto a Adam Smith. Dice, por ello Smith repetía como un mantra la máxima de que cuando los beneficios aumentan, el terrateniente o el tejedor emplearán a más ayudantes, y no cuando los beneficios aumentan, Scrooge guardará el dinero en una caja fuerte y solo lo sacará de allí para contar sus monedas. Entonces, ¿cuál es la reflexión que él dice que plantea Harari? O haciendo alusión a Smith, a Adam Smith, este importante economista en la historia de la humanidad. Cuando aumentan los beneficios, ese dinero se utiliza para contratar más personas, ¿sí? No para guardar ese dinero, a lo que hoy, por ejemplo, podríamos decir que la caja fuerte son los paraísos fiscales, ¿sí? Y de vez en cuando ir y sacar ese dinero para contar cuánto está acumulando. Entonces, ¿cuál es el mensaje que hace eco Harari a través de este economista Adam Smith? El capitalismo consiste en que si a usted le va bien, si su riqueza aumenta, usted invierte esta riqueza en contratar más personas, en producir más empleo, en producir, colocar más grandes como las fábricas, el sistema de producción y demás. Y también dicen, esta es la razón por la que se llama capitalismo. ¿Cuál? El capitalismo distingue el capital de la simple riqueza. El capital consiste en dinero, bienes y recursos que se invierten en producción. La riqueza, en cambio, se entierra bajo el suelo o se malgasta en actividades improductivas. Un faraón que inyecta recursos en una pirámide no productiva no es un capitalista. Un pirata que saquea un buque español que transporta tesoros y entierra un cofre lleno de monedas relucientes en la playa de alguna isla del Caribe no es un capitalista. En cambio, el tenaz empleado de una fábrica que reinvierte parte de su salario en el mercado de valores sí que lo es. Entonces, pues muchos podrán venir con diferentes teorías de lo que es el capitalismo, pero si Harari ha planteado esta explicación en cuanto a lo que es el capitalismo, haciendo alusión a Adam Smith y de cómo el capitalismo se distingue de la riqueza, ¿sí? En que el capitalismo, los bienes, los servicios y el beneficio que se obtiene se reinvierte, pues es porque nos deja una reflexión en cuanto a lo que es el capitalismo, ¿sí? Para entenderlo como bien importante. Ahora, esas son como las ideas más generales de lo que habla esta tercera sesión. Ya hemos finalizado el día de hoy. Realmente me ha gustado mucho este libro.
Ya prácticamente solamente nos queda la cuarta sesión el próximo domingo. Ya estaremos finalizando este libro de Animales a Dioses y estaremos iniciando con otro gran libro de este historiador israelí, que sería el libro Homo Deus. Y a modo personal, las páginas que se abordaron hoy en esta sesión son mis preferidas, ¿sí? Junto con este capítulo de la segunda sesión donde abordamos lo que es construyendo pirámides, ¿sí? Y todo este tema de ficciones que el ser humano construye para conseguir determinados objetivos o vivir en razón a estos. Entonces espero que este charla del día de hoy pueda dar como en ustedes la motivación para ir y leer de una manera detenida el libro de Animales a Dioses de Harari, y nos vemos el próximo domingo con la parte final de este libro, de la cuarta sesión. Y no olviden por favor dar me gusta a este video, ir al canal de YouTube que está en mi perfil de Instagram y darle suscribirse, darle me gusta y compartir el video, y que podamos replicar y podamos mediante estos videos, mediante estas transmisiones, motivar para que las personas podamos interesarnos en profundizar en el arte, en el conocimiento y en la historia del ser humano, ¿sí? Coincidencialmente ahora estoy leyendo un libro de Mario Mendoza, un escritor colombiano, que se llama Leer es Resistir, y allí al principio cita a Harari. Dice que una de las importantes o los primeros libros que nosotros debemos leer antes de cualquier otro libro es entender lo que es el ser humano. Y qué mejor forma de entender lo que es el ser humano, de conocer el pasado, el presente y el futuro, que recurriendo a las excelentes palabras y estudios de Yuval Noah Harari. O sea, me parece grandioso que uno por 40.000 pesos, 50.000 pesos pueda tener interminables horas, ¿sí? Con un académico, con un experto en un área, ¿sí? Cuántas horas, años, cuántos recursos tiene que invertir una persona tan famosa y tan preparada para poder escribir sobre la historia de la humanidad. Si nosotros vamos nomás y pedimos una consulta con cualquier profesional, digamos que la más barata de una hora, ¿sí? Aquí en Colombia, digamos que valga 50, 100.000, 200, 300.000 pesos, ¿sí? Pero solo por 50.000 pesos o 60.000 pesos que vale un libro, ¿cuántas horas de consulta gratuitas a nuestro tiempo, a nuestra manera, en el momento que nosotros queramos, podemos tener con expertos o intelectuales o académicos de la talla de Yuval Noah Harari? Es fenomenal como lo que nos permite la literatura. Entonces les invito para que puedan de verdad leer este libro, y esto nos podrá servir de base para entender cualquier otro libro que nosotros podamos abordar como lectores, ¿sí? Aprender a leer es la cosa más importante que me ha pasado en la vida, ¿sí? Haciendo alusión a palabras del Nobel de literatura peruano Mario Vargas Llosa y Sábato, ¿no? Nos permite, Sábato, como dice, que la literatura nos permite entender qué es esto del ser humano. Entonces, una feliz noche, muchas gracias por acompañarme en este rato. Espero que puedan disfrutar de estas letras y vayan comprando el libro de Homo Deus de Harari, porque va a ser el próximo libro en nuestro club de lectura que estamos promoviendo a través de este canal. Una feliz noche.